si ustedes son obedientes a mi voz, a mi palabra, entonces ninguna maldición les alcanzará, mi bendición estará sobre ustedes. La bendición de Dios los va a perseguir y los va a alcanzar. Solo que ustedes guarden mis mandamientos. Y asimismo, ahí también en Deuteronomio 28, Dios dice, pero si el pueblo es desobediente a Dios y no guarda sus mandamientos, no los atiende, hace cualquier cosa menos lo que Dios nos manda hacer, entonces dice Dios, ahí es cuando una puerta espiritual se abre y la maldición va a llegar. Te perseguirá y te alcanzará. Y cuando Dios le habla eso a su pueblo, le está hablando por casas. Es una palabra que va dirigida a los hogares. Es decir, de alguna manera Dios dice, para garantizar la bendición en sus hogares, lo que tienen que hacer es estar en obediencia a mi palabra. Pero si se salen de la obediencia a la palabra, lo que va a entrar a los hogares es maldición. Muchos creyentes olvidamos muchas veces este principio. Y a veces, aún siendo creyentes en Cristo, las cosas no empiezan a andar bien. Y en ocasiones hasta uno puede notar que hay como una especie de maldición. Y no hay manera de salir adelante y revertir esa cuestión. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos. Dios mío, ¿qué pasa? Oramos, le hablamos a nuestras autoridades espirituales en la iglesia donde te congregas y a veces incluso como con reproche, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y si yo creo en Cristo y nosotros somos una casa cristiana y mire hace cuánto que estamos orando y qué está pasando, no puede ser y nos indignamos. Pero he visto últimamente que no son pocos, más bien muchos, los que se olvidan ese principio. Y que en realidad no es Dios el culpable, ni la iglesia, ni los pastores, ni los hermanos. Uno mismo abrió puertas para que entre lo malo, porque clarito está ahí en la palabra, que la bendición está mientras yo estoy en obediencia. Pero si yo empiezo a desobedecer, ya no estará operando la bendición, sino que se le abrió puertas a la maldición. Considerando eso, el valor de ese principio y cómo Dios nos habla de la importancia de la obediencia y nos hace abrir los ojos con respecto a cómo puede entrar muchas veces maldición, considerando eso, amados hermanos, quiero que me acompañen a ver Joel capítulo 1, verso 4. Yo tengo la Biblia de las Américas aquí. Y dice así la palabra del Señor. Cuando vemos esta palabra, se está refiriendo a una especie de maldición, de ataque que trae destrucción, que trae mal. Y lo hace en figura, utilizando aquí un animalito particular que en la Biblia muchas veces se lo utiliza como figura de un juicio, de una llegada de destrucción, algo que viene a devorar. Y mire cómo dice Joel 1:4, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Y la primera palabrita del siguiente versículo es despierten, despierten. Si uno lee todo el contexto del pasaje, justamente hay una palabra de parte de Dios para llamar la atención a su pueblo que estaba como dormido, como anestesiado. Y entonces les llegaron tiempos de destrucción, de juicios, en este caso representado en la figura de la langosta. Despierten, por favor. Lo que Dios nos recuerda hoy es, las langostas no son para venir a destruir sus casas, las casas de mi pueblo. Las langostas son un instrumento de juicio
de parte de Dios, pero no para su gente. Sin embargo, entran en los hogares del pueblo de Dios por causa de la desobediencia. Despierten, nos dice el Señor. ¿Cómo sabemos nosotros que las langostas, o lo que representa esa figura, verdad, espiritualmente, no es para nosotros el pueblo de Dios? ¿Cómo sabemos eso? ¿De dónde lo sacamos? Pues recordarán ustedes que cuando Israel estaba en Egipto, una de las plagas que se envió contra Egipto era la plaga de la langosta. Y vino a devorarse y a destruir todo Egipto, menos al pueblo de Dios que estaba ubicado en Gosén. Ahí, en esa partecita dentro de Egipto llamada Gosén, no llegaba la langosta. Mirá, había invadido toda la tierra y ahí no llegaba, a ellos no los tocaba. Entonces, desde un principio Dios siempre quiere marcar la diferencia en su pueblo. Alguien diga amén a eso. Y lo que puede venir a arrasar a diestra y a siniestra, a ti, dice el Salmo 91, no te llegará. Pero ¿por qué a veces sí llega? La respuesta es por nuestras desobediencias. Si nosotros nos mantuviéramos en obediencia a Dios, no tendría que entrar eso. No habría modo de que llegara a nuestras casas. Entonces, si yo comienzo a darme cuenta que me están llegando, me están tocando los males, esa figura que representa la langosta, ¿no? Ese ataque que viene a devorar, a comerse la felicidad, la paz, a llevarse puesto el matrimonio, a destruir la casa. Si yo veo que siendo creyente en Cristo eso está llegando, entonces lo que tengo que chequear como alguien que conoce la palabra es ¿dónde estará la desobediencia? Porque ya entendí que solo es por desobediencia que eso pueda entrar. Si no, no entraría. Entonces yo tengo que inmediatamente ponerme a ver en qué estaremos desobedeciendo a Dios. Eso fue lo que hizo Josué. Josué entendía que Dios le venía hablando de conquistas y que Dios le decía: yo estaré contigo. Usted se acuerda del famoso verso 9 del capítulo 1 de Josué: mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas, no desmayes, yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, una palabra así te da una seguridad total. Ok, dice uno, Dios está conmigo. Acá le entramos hasta la victoria total. Vamos. Y entra Jericó, y una gran victoria. Ahí nomás se van al pueblito más chiquito que Jericó. Ahí se llamaba ese pueblo. Y cuando van a conquistar esa región mucho más pequeña que Jericó, terminan siendo ellos echados fuera. Murió un montón de gente, salieron corriendo, tuvieron que retroceder, un desastre. Trate de pensar conmigo, porque a veces ocurre así. Nosotros venimos siguiendo al Señor y Él nos viene dando una palabra de conquista, de avance, y a veces lo que vivimos es todo lo contrario. Como si Dios me viene hablando de conquista y ahora empiezo a retroceder, a dar pasos para atrás, las cosas no salen como deberían salir. Entonces Josué dice: algo está pasando acá, esto no puede ser, acá hay gato encerrado. Y empieza a orar y a buscar a Dios: Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo esto que se da de esta manera? Si vos me venís hablando de otra cosa. Y entonces Dios le habla. Él dice: hay desobediencia en tu pueblo, hay un pecado grave. Dios le había dicho a Josué que cuando entraran a tomar Jericó, todo ese botín de esa primera ciudad, Jericó, tenía que ser consagrado a Dios y que nadie tenía que quedarse con nada de ese botín. Porque como era la primera ciudad, es primicia. ¿Y la primicia para quién es? Para Dios. Entonces Dios dice: de esta primera ciudad yo les pido la primicia. Después del resto de las ciudades que van a conquistar, ahí sí tomen todo ustedes. Pero la primera es para Dios. Así que nadie se quede con nada. Ok, Josué le dijo a toda su gente: la primicia para Dios, nadie se quede con nada. Y había uno,
que se quedó con un manto babilónico. Bueno, con varias cosas que tenían que haber dejado como botín para Dios. Esa fue la indicación clara de Dios. Dios les dio una palabra y hubo uno que no la hizo. Dios les dio una indicación y hubo uno que no la siguió. Eso se llama desobediencia. Deuteronomio 28 dice: si ustedes están en obediencia, la bendición va a estar con ustedes. Si están en desobediencia, se le abre la puerta a la maldición. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Josué. Hoy nosotros tenemos que pensar, Dios no está jugando contigo. Dios no te está tomando para una broma. No se burlará de ti. Lo que Él te dijo, su palabra, es verdad. Voy de nuevo, su palabra, hermanos, es sí y es amén. Su palabra es verdad. Si uno dice, a mí no me funcionó, la falla no está en Dios. Está en cada uno de nosotros ver si realmente quiere la bendición de Dios, y entonces se va a poner a buscar, a ver en dónde está mi falla, porque yo sé que Cristo no falla. Entonces seguro que hay una falla acá en nosotros, en casa, en el hogar. Lo hablan entre los cónyuges, lo hablan en familia. Tenemos que sacar fuera aquello que se ha metido acá en casa, que es desagradable ante Dios, una desobediencia, un pecado. Vamos a sacarlo, porque si no, no vamos a tener la bendición del Señor. Bueno, eso hace quien ama, quien anhela la bendición de Dios. Habría que ver, porque hoy hay creyentes que por ahí no es que anhelan la bendición de Dios, les da lo mismo. Pero aquel que sí la desea, tiene que hacer lo que hizo Josué. Acá pasó algo. No conformarse, hermano, no decir, y bueno, Dios da, Dios quita, ¿viste? Un día sí, un día no. Y bueno, sí, Dios dijo de bendiciones, pero anda a saber si lo va a hacer. No, así no es el evangelio de Cristo. El Señor, si hay algo que no hace, es mentir. Jehová cumplirá su propósito en ti. Entonces queda en nosotros decir, no, acá algo está mal. En algo estamos desobedeciendo. Usted sabe, es como el mecánico cuando está trabajando sobre un auto, es como el plomero cuando está desarrollando su labor en un hogar. Ellos han estudiado y ellos saben, tienen, digamos, unos patrones que saben que una vez establecidos tiene que funcionar. Ya arreglé aquí, ya toqué aquí, entonces el agua tiene que salir acá. Y cuando abre la canilla no sale. Algo está mal. En algún lugar está fallando. Lo mismo el mecánico, ya puse los cables aquí y acomodé este aparato aquí. Ok, al darle encendido tiene que arrancar. Y le da encendido y no arranca. Algo falta, porque tiene que arrancar. Algo falta, porque tiene que funcionar. Hermano, toma esta palabra para tu casa. Tiene que funcionar. La bendición de Dios fue preparada para tu hogar, pero por algo no está llegando. Y la Biblia nos dice, es la desobediencia. Ahí en el pasaje que acabamos de leer, dice el versículo 4 de Joel 1, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Está hablando de una devastación, hermano, o sea, saliste de una y entraste en otra, y al final no te quedó nada, te devoraron todo. Y me llama la atención que comienza hablando de la oruga. La oruga es un animalito que es figura de lo que entendemos como transformación. Cada vez que en la Biblia veas la oruga, está hablando de transformación. Eso es lo que experimenta este animalito. Ahora, al ver que está siendo utilizado esta figura como algo negativo, entonces se refiere a una transformación negativa. Y uno tiene que empezar a ver
Lo que en casa era normal ver paz, tranquilidad, ahora se está transformando en caos, en nerviosismo, en un ambiente enrarecido. Uno tiene que prestar atención a eso. El cónyuge era tan amoroso, tan dulce, pero de un tiempito a esta parte se está transformando en otra persona. Los hijos, los padres, la economía, siempre tuvimos momentos difíciles y todo, pero últimamente esto tomó otro rumbo, se está transformando. Ya no es que estamos un poco ajustados o que bueno, hay que hacer algunos movimientos como para ver. No, se está transformando en pobreza, se está transformando en miseria. Y la Biblia me habla de estas cuestiones y Dios promete bendición para mi casa. Entonces aquí algo entró. Y la Biblia nos habla de la oruga como figura de esos ataques, ¿no? de esos juicios, de esas intervenciones que vienen con el fin de devastar, de destruir. Tenemos que pensar, amados hermanos, que la oruga viene a transformar el carácter de esa casa o de ese cristiano. Lo que busca es eso. Vos venías siendo una persona, tenías una manera de ser, porque pensabas de cierta manera, hablabas de cierta manera, creías en ciertas cosas, y tal vez de un tiempo a esta parte te empezaron a pasar cosas que te cambiaron tus pensamientos, empezaron a cambiar aquello que creías, ya no crees tanto. Hay dudas. ¿Por qué empieza a pasar todo eso? Porque lo que busca la oruga, en este caso es una figura bíblica, es la transformación del carácter de una casa, de un cristiano. Ahora diga conmigo, las langostas no fueron enviadas para atacar mi casa. Eso quiero que lo recibas. Las plagas eran contra Egipto. Egipto representa al mundo, al sistema de este mundo sin Dios y totalmente contaminado por el pecado. Pero no es pensado para ti. Sin embargo, si una oruga entró, si una langosta entró, si un saltón entró, entonces hay que ver por qué. Y recuerden que estamos viendo por la palabra que la desobediencia es lo que le abre puertas a estas cuestiones. Acompáñenme a ver Joel 2, verso 25. Aquí es donde viene una palabra de esperanza y yo digo amén. Dios dice, os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Noten que aquí vamos viendo como una especie de evolución también que se da en esta plaga, en esta peste que llega, que se mete a nuestro hogar por causa de desobediencia, ¿no? Esa especie de evolución podríamos verla que de oruga pasa a langosta, de langosta pasa a pulgón y de pulgón pasa a saltón. Me gustaría entonces que veamos cada una de estas figuras. Hay una palabra hebrea de donde viene lo que traducimos como oruga, y es la palabra hebrea gazam. Y es de una raíz que se utiliza como para significar devorar. Lo que viene a hacer la oruga en nuestros hogares es devorarse todo. Es una especie de ataque espiritual, de intervención espiritual que no va a parar hasta devorarse
todo. Y mira algo interesante, estudiando la oruga, cuentan que cuando quiere devorarse a una hormiga, por ejemplo, la oruga primero echa un líquido dulce para engañarla y que la hormiga se acerque. Y una vez que se acercó la hormiga, entonces la controla. Y luego la utiliza para que le haga nido y le den comida. Mira vos, lo que hace la oruga salvaje. Y aquí yo entonces puedo notar que una de las formas en que comienza a operar esa intervención espiritual con la figura de la oruga es el engaño. Es decir, primero se presenta con una supuesta dulzura, como hace la oruga con la hormiga, ¿no? Viene con mentiras que te hacen creer que está bueno ese paso que vas a dar, que está buenísimo esa puerta que vas a abrir, que está genial juntarse con determinada gente o ir a esos lugares, parece maravilloso y resulta que es una estrategia de la oruga que presenta esa sustancia dulce al principio, pero es solo para cautivar su presa. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar qué importante es que como familia no demos los pasos así porque sí, no abramos puertas de una, no metamos la cabeza ante cualquier propuesta, nos dicen, mirá tal cosa, ahí vamos, no. Por favor, que aún lo que parece bueno al principio puede ser una trampa. Aquello que parece dulce, lindo para el matrimonio. Hay gente que después de un tiempo matrimonial dicen, vamos a avivar la llama del matrimonio y en relación a la intimidad empiezan a involucrar cosas o a mirar ciertas cuestiones en pos de, dicen ellos, mejorar su intimidad matrimonial. Cuando se quieren acordar, ahora, además de tener un problema matrimonial, ahora tienen el problema de la pornografía, por ejemplo. Y podría haber otras cosas también. Todo empezó como algo que parecía que iba a ser bueno, dulce, lindo. Y fue una trampa porque lo que quiere la oruga es devorarse tu casa. ¿Cuántos me oyen? A los hijos a veces ocurre algo similar. La propuesta que le hacen sus amigos parece dulce, está buena. Los papás incluso a veces dicen, bueno, yo no le quiero prohibir todo a mis hijos y estar ahí como alguien que es un castrador, yo no quiero eso. Entonces, bueno, lo dejo y aunque a veces en el fondo uno siente que algo le hace ruido, sospecha, pero no sé por qué no actuamos a tiempo. Y resulta que le pusieron esa sustancia, dulce, a tus hijos. Y se los llevaron y se los devoraron. A veces incluso las relaciones de amistad o de noviazgo parecen algo lindo, algo dulce, pero usted como papá, como mamá, tiene que acompañar a sus hijos conforme ellos van creciendo y tener ojos para ver que realmente lo que está viniendo sea una bendición y no un trabajito de oruga que pone la sustancia dulce pero termina arruinando la vida de sus hijos. Una de las cosas que los papás cristianos tenemos que tener siempre presente es que no nos podemos llevar por la cara, por la sensación, por las emociones de nuestros hijos cuando nos hablan de alguna amistad o de alguna persona con quien empezar un noviazgo o algo así. Porque si te llevas por la cara, por las emociones, por lo que te cuenta y usted es almático, no puede dar consejos, no puede ayudar a ver si realmente eso es una bendición o tremenda oruga que se está metiendo en tu casa. Ay, pastor, es que me contó mi hija y la vi enamorada, usted sabe. La carita, viera los ojos que tiene, le brilla. Y sí, la oruga hace eso con la hormiga. Le da dulce y la hormiga queda entrampada. Entonces yo necesito aprender a identificar qué es lo que está entrando a mi casa.
No vaya a ser cosa que le estoy abriendo puertas a algo que después nos trae unos dolores de cabeza. Incluso a veces, hermano, entrar a situaciones de violencia, de andar haciendo denuncia, de tener que andar en juzgado. Y vos decís, si al principio parecía tan dulce, mira, orugón resultó. O orugona. Entonces Dios nos tiene, bueno, mire, no es que Dios nos tiene que ayudar. Él ya nos envió la ayuda a través de su palabra. Nosotros tenemos que abrir los ojos y pedirle, Señor, ayúdame a actuar a tiempo para que estas cuestiones no vengan a devorar mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahí al que tenés al lado, decirle, cuidado con las propuestas dulces. Decile. ¿No sabe, pastor? Una bendición. Un vecino de casa nos va a dar un auto. Tendrá 3 años nada más. Hoy estamos, ¿qué? 2019. 2016. Hermoso, impecable. Y solo nos dijo que le demos 10.000 pesos y nos da el auto. Es una bendición, pastor. Bueno, sí, Dios quiera que sea comprar un auto así por 10.000 pesos. Más que una bendición, es un milagro. Dios quiera que sea un milagro. Pero papito, mirá, abrí los ojos, fíjate bien, preguntá, mira los papeles, charlá con la gente, fíjate, no están limados los números en el fíjate. Porque son trampas del devorador para meterse en nuestra casa, hermano, haciéndonos creer al principio dulcemente que es una bendición. Amén. El pecado es así, el pecado tiene un sabor maravilloso, si no nadie pecaría, hermano. Es como un caramelo riquísimo, pero una vez que ingresó a tu estómago es veneno mortal. Entonces, vos tenés que saberlo a eso, que no es algo desagradable, no es algo que es fácil de rechazar. Las propuestas de pecado del diablo para que usted engañe, para que entre el adulterio, para que entre destrucción a la casa, las propuestas son buenísimas y vienen en un packaging increíble. Pero hermano, a esta altura nosotros como iglesia de Cristo tenemos que estar más que avivados, ¿sí o no? Y saber decir a nuestros hijos, cuidado que todo lo que brilla no significa que sea oro. Amén. Bueno, continuemos. La siguiente figura que aparece es la palabra langosta, que viene del hebreo yekek, significa devorador. Hace referencia a una langosta joven. Noten que una vez más aparece el concepto devorar. Y cada vez que en la Biblia mencionamos al devorador, ya hemos aprendido que tiene que ver también con una potestad, que el Señor la reprenda. Esa potestad viene a los hogares cuando no hay obediencia en los diezmos. Eso lo dice Malaquías. Si querés lo podemos buscar para compartirlo con los hermanos desde el versículo 10 de Malaquías 3. Dios nos enseña a su pueblo que debemos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y que si hacemos eso, Él abre las ventanas de los cielos, derrama bendición sobre nosotros. Una vez más, hermano, fíjese cómo lo que Dios quiere para nuestros hogares es bendición. Pero si no pasa eso es porque algún problema hay. No estés pensando que las trabas, que lo malo, que si estás en un momento de destrucción, bueno, debe ser algo que Dios quiere para mí. No, Dios no quiere eso para nosotros. Pero si hay eso en nuestros hogares, algo está mal. Tenemos que descubrir dónde está la desobediencia. Acá, por ejemplo, dice, traigan todo el diezmo al alfolí, que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros. Noten eso, derramaré para ti, para tu casa, bendición hasta que sobreabunde. Yo digo amén a eso. Verso 11, ¿cómo dice? Por vosotros reprenderé al devorador.
Quiere decir que cuando yo cumplo en obediencia con mis diezmos y ofrendas como Dios me enseña, una de las cosas que Dios va a hacer es reprender al devorador por nosotros. Ni nos vamos a tener que ocupar de eso. Él se va a encargar de que el devorador no tenga derecho en nuestro hogar. Ahora, cuando yo no obedezco en esto al Señor, es decir, en los diezmos, la langosta, el devorador, entonces va a entrar a la economía y ahí es donde vienen nuestros problemas. La otra figura que menciona Joel es el pulgón. Esta viene del hebreo hasil, que significa, entre otras cosas, devastador. Mire eso, qué tremendo. Esta langosta, pulgón, así se traduce, pulgón, tiene una característica y es que se quiere llevar la sangre, chupa sangre. Y cuando eso lo trasladamos como enseñanza espiritual para nosotros, podemos ver dos cosas. Cuando hablamos de sangre, bíblicamente podemos entender que se está refiriendo a la vida. La Biblia dice que en la sangre está la vida. Así que este tipo de entidad espiritual, cuando entra al hogar, lo que quiere es chuparse la vida de esta familia. Y en muchos hogares eso empieza a ocurrir muchas veces. No hay vida, hermano. Lo que se siente es muerte. Y tal vez no es que esté hablando específicamente de alguna enfermedad, sino del ambiente, de la atmósfera que se mueve en ese matrimonio, en esa casa. Bueno, esa es una de las formas de verlo cuando hablamos del pulgón que chupa la sangre, que viene por la sangre. Pero también los cristianos, cuando hablamos de sangre, obviamente que lo primero que nos viene a la mente es la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y si este pulgón lo que quiere es venir a llevarse la sangre, una enseñanza espiritual de esto es cuando estamos frente a una intervención espiritual que nos quiere quitar esa sangre de Cristo sobre nosotros que limpia el pecado. Es decir, como quitar al creyente su temor de Dios, su respeto por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Porque hay pasajes en la Biblia que dicen de aquel que peca deliberadamente y que nada le importa. Hay pasajes que dicen en la Biblia para ese tipo de personas que Cristo derramó sangre una vez. No la va a venir a volver a derramar cada vez que ese descuidado siga pecando deliberadamente. Dice en otros pasajes bíblicos que ese tipo de personas tiene por inmunda la sangre de Cristo. Es decir que una de las operaciones del pulgón es traer a los hogares esto de que ya no tengo temor de Dios, ni amor, ni respeto por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Es esos que ahora pecan y no le importa. Pecan y no les duele. Si eres alguien que cuando hay pecado, cuando fallas, te duele y sientes contrición enseguida en tu corazón y no puedes estar tranquilo, no puedes estar bien, bueno, todavía hay esperanza, ahí hay un verdadero corazón que ama al Señor todavía, a pesar de las fallas y los pecados. Pero ojo con eso, ojo que si a eso lo dejamos que siga pasando y siga pasando y siga pasando, hay un momento donde hasta pareciera como que nos anestesiamos, nos volvemos insensibles. Y en un momento te va a pasar que pecas y ya no te duele. Pecas y decís, bueno, ya fue. Ese es el pulgón que entró en la casa. Que el Señor nos guarde de eso, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero hoy es bueno ver estas cosas para
saber en el mundo espiritual cómo opera el enemigo y con qué estrategias viene contra el hogar. La otra figura que aparece en Joel es el saltón. Esa es una palabra hebrea que es arvé. También se traduce como langosta, pero tiene una particularidad y por eso se la traduce como saltón. Y la enseñanza espiritual de esta particularidad del saltón es que va saltando de generación en generación. Es decir, este es un problema que ya tuvieron nuestros ancestros y fueron pasando del tatarabuelo al bisabuelo, del bisabuelo al abuelo, del abuelo a los padres, y ahora lo empezamos a ver en nuestros hogares también. Tremendo, ¿no? Como cada una de estas figuras de Joel nos muestran operaciones espirituales de esto que llamamos langosta. Que el Señor lo reprenda y que el Señor nos libre del ataque de la langosta. Pero tenemos que saber que muchas veces ese ataque de la langosta llega a las casas por desobediencia. Entonces hoy vamos a abrir nuestros ojos ante la verdad que Dios nos ministra y pedirle: Espíritu Santo, ayúdame a ver dónde he desobedecido. ¿Dónde está la falla? ¿Cuál fue la puerta que abrí? Porque yo no quiero más ni la oruga, ni el saltón, ni el pulgón, ni la langosta. Yo lo quiero echar fuera de mi casa. Me han devastado, no me están dejando nada. Ni a nivel económico, ni a nivel ministerial, porque no puedo ser útil en la obra. A nivel familiar estamos mal. Al final, hermanos, es una operación devastadora que entró en el hogar. Entonces hoy Dios trae esta palabra para traernos libertad, hermano, y Dios quiere que la bendición llegue a tu casa. Alguien grite un fuerte amén a eso. Déjenme mostrarles entonces que hay 4 palabras hebreas diferentes para decir langosta, y quisiera que las veamos juntos rápidamente para extraer mayor enseñanza. Éxodo capítulo 10, verso 12. Miren cómo dice: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. Ahí aparece, ¿ve? A fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore. Ok. Vamos a ver si nos sale a hacer este ejercicio. Aquí en la pantalla te voy a pedir que busques la versión Reina Valera 1960, que tiene el signo más. Y tal vez allá en la transmisión, si me asisten con eso, para mostrarle a los que nos siguen por los medios. Este es un programa que nosotros utilizamos de la Biblia, se llama eSword. Y entre sus traducciones tiene esta, que te da la posibilidad de ir a ver las palabras de ese versículo en el original y traer una traducción, en este caso del diccionario Strong. Entonces, volviendo a ver el mismo pasaje de recién, Éxodo, a ver si lo mostrás aquí y ahí en la transmisión también, fíjense que es Éxodo 10:12. Ahí van a ver ustedes que cada palabrita en castellano tiene una letra y números, para poder ir al diccionario y ver cuál es su palabra original, ¿no? Recuerden ustedes que la Biblia originalmente fue escrita en arameo, hebreo y griego. Lo que nosotros tenemos son traducciones. Ok, entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. Noten ahí al lado de langosta la letra H, que significa que es una palabra hebrea, y el número 697, que es con el cual se identifica el significado en el diccionario Strong. Entonces ahí aparece arvé. Y aquí en esta traducción que tenemos en la pantalla, dice como significado langosta, y también habla de su aumento rápido. Y yo tengo aquí una extensión
de lo que es el diccionario Strong y déjenme leerles porque esto viene de una raíz hebrea que es la palabra H7235, que no sé si ahí te la está marcando, si la pones de nuevo. Ahí, mira, ahí donde tocaste recién. Ahora no sale, ahí está. ¿Ves? Que dice que viene de H7235, esa es la raíz. Bueno, esa raíz es rabá. Oigan esto, significa aumentar, abundancia, abundante, amontonar. También es una palabra que se usa para cantidad, colmar, crecer. Miren eso, engrandecer, ensanchar. Es una palabra hebrea, rabá, que también significa ganancia, multiplicación, numeroso. Volvamos aquí entonces. Esta primer langosta que estamos estudiando hoy, porque hay 4 formas hebreas de decir langosta, viene de la raíz rabá, y rabá es todo eso que les acabo de decir: aumento, ganancia, multiplicación, crecer, abundancia. Entonces, ojo, atenti, por favor no se duerman, dice Joel, despierten, porque muchas veces esa potestad, esa entidad enviada desde las tinieblas para devorarte, viene con aumento, viene con abundancia, te presenta un cierto crecimiento. No sé, supongamos, por ejemplo, en lo laboral, en lo económico, y ante esa propuesta vos dijiste sí y abriste una puerta en tu casa, y ahora el sueldo mejoró, ahora el auto lo van a cambiar, pero resulta que esa propuesta implica que a la iglesia ya no podés venir, que al servicio lo vas a tener que dejar de lado, que de repente cuando abriste los ojos hace rato que no están en las cosas del Señor, solamente los vino a acaparar lo económico, por ejemplo, lo laboral, y te chupó, te sacó de la casa de Dios. Claro, al principio uno dice, ay, qué lindo, qué bendición, mira cómo estamos prosperando, dice uno. Y cuando te querés dar cuenta, resulta que la langosta entró en tu casa a devorar ese hogar cristiano. Porque, hermano, usted tiene que saber ya a estas alturas que aunque tenga todo el oro del mundo, si Dios ya no está en tu casa, sos el hombre más pobre de la tierra. Atención con eso. Ahí ayúdame al que tenés al lado, decirle, la langosta no siempre viene fea, decirle. No, a veces viene hermosa, con una apariencia de multiplicación. Atención, los que a veces con esa obsesión que tienen por crecimiento numérico en sus iglesias o ministerio o grupo de discipulado, ¿no? De repente lo único que les han sembrado es crecer en número de gente. Y entonces esta entidad huele eso, dice, esto es lo que quieren, ok, y ahí llega. Multiplicación, crecimiento, pero cuando abriste los ojos, solo obtuviste eso superficial, mas la langosta se devoró lo que era un ministerio genuino, lo que era la palabra de Dios, el trabajar sobre las personas para que se conviertan en genuinos discípulos. No, eso se devoró la langosta. Ahora solo es una máquina de ser 12. Queremos juntar gente, y solo es un amontonamiento de gente, pero no son discípulos de Cristo, sus vidas no cambian, solo son parte de la apostasía de la iglesia. Que el Señor nos guarde de eso. La langosta no siempre viene fea, A veces viene con apariencia linda, de aumento, de abundancia. Codialo al que tenés al lado, decirle, abrí los ojos, hermano, abrí los ojos. Miremos Levíticos 11:22. Mira qué interesante. Levíticos 11:22.
dice: de ellos podéis comer estos, la langosta según sus especies, la langosta destructora según sus especies, el grillo según sus especies, y el saltamontes según sus especies. Ok, pero aquí en este versículo, si vamos otra vez a la versión mencionada, vamos a ver que cuando aparece langosta, aparece allí, creo que ese es el que ya habíamos visto, ¿verdad? Arvé, perfecto. Y abajo, donde aparece otra vez langosta, aquí langostín, la palabra hebrea es otra: solam. Ah, mira qué interesante. Esta es la otra palabra hebrea para decir langosta, solam. Y esta es interesante porque es una palabra que también tiene la connotación de triturar como con roca, consumir. Es como quien toma una piedra y empieza a golpear algo para triturarlo. De hecho, creo que tamizar es una acción de esas, ¿verdad? Que originalmente era así, con una piedra, con un cascote. Toma la piedra y empieza a triturar. A veces nosotros pasamos por alto ciertas cosas que sucedían en la vida de Jesús, pero hoy quiero que considere una de ellas. Jesús vino a traer el amor de Dios para acercar a la gente al reino de Dios. Y con eso no es que les decía que estaba bien si pecaban y no pasaba nada. No, el pecado sigue siendo pecado y hay que pagar por el pecado. Pero el punto es que Cristo vino justamente a pagar el precio por la deuda del pecado. Él vino a dar su vida para que nosotros no tengamos que morir por causa del pecado. Yo digo amén a eso y digo gracias, Señor. Ahora, Él, mientras estuvo en la tierra, venía con este mensaje de esperanza y de misericordia. Pero los religiosos del momento no lo podían entender. Y en varias situaciones vemos en la Biblia algo que hacían los religiosos, que era juzgar a una persona por algo que había hecho y ellos consideraban que era un pecado grave y que según su ley, ellos como legalistas que eran, debían tomar una piedra y matarlo. Esto que hizo tal persona merece ser apedreado. En una ocasión Jesús justamente estuvo en una situación donde se pretendía apedrear a una mujer, porque la habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Y ustedes se acuerdan la situación. Jesús dijo: ok, muy bien, el que no haya cometido este pecado, tire la primer piedra. Y de repente empezaron a dejar los cascotes y a irse. Fue maravilloso ese momento, aunque para la mujer no sé si fue tan bueno, porque estaba por ser asesinada a piedrazos. Pero encontró el favor, la misericordia del Señor y fue libre. Ahora, pensemos esto. Cuando viene la langosta a los hogares, es también esa operación, ese movimiento espiritual a través del cual muchas veces por el legalismo, por la religiosidad, se empieza a triturar a miembros de la familia. Hay padres que a veces se ponen religiosos, legalistas, y es como si con una piedra estuvieran triturando a sus hijos, golpeando su familia. Hace no mucho salió en televisión aquí en Argentina una muchacha, creo que ella es panameña o de Centroamérica seguro, y en uno de los programas vistos aquí de nuestra Argentina, ella cuenta que viene de una familia cuyos padres eran cristianos evangélicos e incluso creo que dijo que eran pastores. Y ella es una muchacha que hoy día es famosa porque sale en Playboy, porque muestra su cuerpo, es una bailarina y siempre relacionada con todo un mundo que digamos sería muy lo contrario a una familia religiosa, ¿verdad?
Pero ella cuenta cómo fue afectada de chica, porque sus padres eran muy severos, según cuenta ella. No hemos escuchado la otra campana, pero según cuenta ella, era terrible cómo su padre le pegaba y siempre diciéndole que sus pecados y que se iba al infierno. Y claro, a ella todo eso la llenó de una amargura que cuando apenas pudo, en cierta edad, se rebeló y se mandó para el extremo contrario, ¿no es cierto? Pero cuando ella lo cuenta, vos ves en sus ojos dolor. A veces en los hogares entra esta langosta que lleva a que en una casa, desde el legalismo, desde la religiosidad, en vez de ayudar a que los miembros de nuestra familia crean en Dios y sigan a Cristo, los matamos a piedrazos. Ojo con el legalismo, hermanos. Ojo con esa religiosidad que te vuelve casi, te diría, un fanático sin raciocinio, ¿no? Que muchas veces termina vacunando a la familia contra Dios. Entonces tienes que saber, hermano, la importancia de en la familia actuar con sabiduría, no con legalismo y religiosidad, con sabiduría. Con esto no estoy diciendo que sean una familia donde el libertinaje actúa y donde no tienen cuidado de guardar las cosas del Señor. No, tenemos que ser obedientes al Señor. Pero una cosa es enseñar y compartir de la palabra y del amor de Dios a la familia, y otra cosa es con las piedras como los fariseos, imponer algo que no debe ser puesto de esa manera. Hermanos, el evangelio no se impone, solo se expone. Y luego las personas toman su decisión. Nosotros los papás tenemos que ser muy sabios en eso. Incluso en nuestro matrimonio también. A veces yo he conocido casos de entre cónyuges apedrearse, se tiran a matar usando la Biblia. ¿Y vos qué hablas? ¿Qué dice la Biblia? Tal cosa, eso sos vos. Y el otro, y tal versículo, eso habla de vos. Y hermano, usando la palabra, se hieren, se lastiman. ¿Qué te la das en la iglesia vos del ungido si sos esto y lo otro y tal por cual? Y en una discusión meten las cosas de Dios, de la palabra, como queriendo herir, como tomando una piedra, como los fariseos que decían por la ley de Moisés, tomá, pa. Nosotros no debemos hacer eso. Pero si eso ocurre en una casa, ahí ya entró esta langosta, que el Señor la reprenda, ¿no? Que nos ayude a ser sabios. Y hermanos, las cosas de Dios se comparten con amor, no con imposición, con amor. Gloria a Dios. Bueno, vamos pasando a la tercera. Esa está en Deuteronomio capítulo 28, verso 42. Esa solo la vamos a mencionar por razón de tiempo. Se nos va el tiempo. Deuteronomio 28, 42 dice: todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá. Mira eso, la langosta. Ahí, si hacen otra vez lo mismo que les mencionamos hoy, ahí en la transmisión los pueden ayudar. Y de paso les compartimos una manera en que se puede estudiar la Biblia con estas versiones y traducciones y estas herramientas que están muy buenas. Bueno, ahí vas a encontrar que aquí esta langosta en el hebreo es Tzelatzal. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque yo, como ustedes sabrán, no soy hebreo. Soy nacido en Tigre, Buenos Aires, Argentina, y me crié en Virreyes. Pero significa su raíz, que es la palabra hebrea 6750, su raíz es castañetear, aleteo, también muchas veces aleteo de estos insectos, ¿no?
También muchas veces se utiliza como arpón. Interesante que también se utiliza para címbalo y para sombra. Pero lo que me llama la atención es que dice ahí en el pasaje que leímos, se comerá el fruto. Y ese tocar constante, castañetear o aleteo, o ese golpe, ¿no?, sobre el címbalo, ahí creo que cuando lo pusiste también utilizaba otro verbo que tiene que ver con eso. Finalmente termina consumiendo todo el fruto. Ahí está, ahí lo tenemos. Retiñendo, dice ahí. Con mayor velocidad, las alas de estos animalitos hacen un ruido tremendo. Los grillos, ¿vieron ustedes el ruido que hace? Frotándose ahí. Está haciendo referencia a eso. Pero el pasaje dice, termina consumiendo todo el fruto. Cuando este tipo de langosta entra a nuestra casa, quiere decir que hay una operación donde este movimiento, vamos a llamarlo esta continuidad de golpeteo, que hermano se vuelve una tortura, termina consumiendo todo fruto que pueda dar el matrimonio, que pueda dar la familia, todo fruto económico, todo lo lindo que pudo haber florecido y fructificado, se lo consume. Y la enseñanza que yo creo que podríamos tomar hoy en este sentido, a través de esta figura, es que tenemos que abrir los ojos y ver si a veces en algunos aspectos no somos muy cargosos, hermano. Y a veces incluso, porque mirá, una cosa es cuando tiene que ver con una actitud o una forma de ser, pero en la familia, que es el lugar donde todas las cosas se deben hablar con amor, pero se deben hablar, en la familia donde es el lugar donde todas las cosas se deben charlar con amor, pero se deben charlar, donde se supone que yo tengo que tener la libertad y la confianza de decir lo que me gusta, lo que no, y tratar de ceder entre todos y tener una buena convivencia, ¿no? Entonces, alguien que por ahí es muy insistente, muy de tener una acción continua en algo, continua, se pone cargoso. Uno lo puede charlar y se corrige y ya está. Pero otras veces hay casos, tal vez algunos de ustedes no lo puedan entender porque no lo han vivido, pero me ha tocado en estos años de pastor conocer casos donde en la consejería pastoral uno dice, pero bueno, estos se tienen que sentar a charlarlo, a hablarlo. Pastor, no se puede hablar. Ya lo hablamos 50,000 veces. Y encima si lo queremos hablar al tema, se enoja, se manifiesta, está endemoniado. Y es como que hay ciertas cosas que las continúa haciendo y las continúa haciendo y las continúa haciendo. Y ya no es solamente una cuestión, bueno, de alguien que hay que corregir. No, esto ya tiene otro color. Como si hubiera una operación espiritual detrás, que lo tiene a este retiñendo ahí con lo mismo. Tocando y tocando lo mismo, castañando ahí, dale. Como un grillo adentro de la casa. ¿Te imaginas un grillo metido abajo de la cama del lado de la cabecera? ¡Oh! Pero tal vez estamos ante un caso donde es esta langosta que entró. Entonces ya charlar y ver cómo cambiar eso no es suficiente. Ahora hay que hacer una liberación. Hay una langosta que entró ahí. Y lo que hace es que si no paramos con eso, se va a perder todo. Todo lo bueno, todo fruto. Mira, incluso el fruto del matrimonio son los hijos, entre otras cosas. Y a veces hay padres que por no cambiar ciertas cosas,
A veces hay familias que por no cambiar ciertos hábitos terminan perdiendo a sus hijos, sus frutos. Y otro tipo de frutos que podríamos hablar hoy a nivel espiritual, ministerial, económico, familiar. Que el Señor nos ayude. Y tendremos que abrir los ojos hoy y decir, ¿qué está pasando en casa? ¿No habrá entrado esta langosta? Tenemos que ser libres. Porque yo me imagino, ¿no? Hablando en familia, decir, si seguimos así vamos a perder todo. Se nos va a consumir todo lo bueno que hayamos fructificado. Amén. Decirle ahí al que tenés al lado, Dios te quiere liberar, hermano. Te quiere liberar. Usted dice amén. Recibe esa liberación. El último está en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Y con este terminamos. Miren qué interesante. Aquí la palabra hebrea de langosta es hagab. Pero miren lo interesante del pasaje. 2 Crónicas 7:13 en la Biblia de las Américas dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo. Y sigue hablando, ¿verdad? Pero hoy solo nos enfocamos en ese versículo. Y noten que en ese versículo se está mencionando a la langosta dentro de un contexto donde Dios habla de cerrar los cielos. Es decir, que este tipo de intervención espiritual de esta langosta, que el Señor la reprenda, es una que cuando entra al hogar lo que sucede es que se cierran los cielos. Vos empezás a sentir que en tu casa no podés orar y que si orás parece que la oración no pasa el techo, como si de repente el cielo se te puso de bronce, che, y no hay manera que traspasen nuestros ruegos, nuestras oraciones. Uno siente como que hay algo ahí que está trabando a nivel espiritual. Puede ser esta langosta que ingresó. De todos este tipo de langostas, espiritualmente hablando, ¿no? La buena noticia es que Dios tiene poder de liberarnos de todos estos tipos de langosta. Pero la otra noticia que yo quiero recordarles antes de cerrar este altar familiar es lo que dijimos al principio. Este tipo de cosas no fueron enviadas para nosotros, los hogares cristianos. No es contra nosotros. Sin embargo, si entraron este tipo de langostas, es a causa de desobediencia. Entonces, por más que vos te pongas a reprender, a echar fuera, no se van a ir estas langostas, sino hasta que nosotros reparemos ese agujero que dejamos abierto. Es decir, esa desobediencia que estamos teniendo ante Dios. Por lo tanto, lo inteligente hoy, si yo entiendo por la palabra que una de estas langostas me entró en mi casa, lo inteligente hoy sería pedirle ayuda al Espíritu Santo y decirle, móstrame cuál fue mi desobediencia o cuáles las desobediencias de nuestra casa por donde entró esto, porque esto no tenía que entrar en nosotros, pero entró. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Y hermanos, una vez que Dios te lo muestra, la decisión de arrepentirte. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Y sobre todo, cambio de manera de pensar. Decirle, Señor, ya no quiero seguir en desobediencia, quiero agradarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Les invito a cerrar sus ojos, a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Dios, muchísimas gracias por otro precioso altar familiar que vinimos a disfrutar aquí en tu casa. Gracias por el momento de oración tan hermoso que tuvimos y que siempre tenemos en cada altar. Gracias, Señor, porque tu mano se extiende poderosa sobre nuestras casas y nuestras familias son transformadas por tu poder. Gracias, Señor. Gracias porque en ti hay milagros. En ti todo es posible. Y
tenemos esperanza para nuestras familias. En tu santo nombre, Señor. Hoy también te damos gracias por la palabra que nos das. Nos abres los ojos, nos enseñas tu verdad y tomamos, Señor, tu verdad. Te damos gracias porque hoy podemos entonces meditar en tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, ayúdanos a ver si hay desobediencia, si hay cosas que hemos permitido nosotros en nuestras casas, puertas que abrimos a través de las cuales este tipo de langostas entraron y están devorando, están devastando nuestro hogar. Te rogamos, ten misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. Ya estamos recibiendo tu ayuda porque hoy enviaste esta palabra que nos abre los ojos. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a encontrar dónde está esa desobediencia o aquellas desobediencias que en nuestra casa se cometieron. Y danos la fuerza, la determinación de corregir aquello, de echar fuera de nuestra casa todo lo que no agrada a Dios. Y que podamos, Señor, una vez más tener restauración del hogar, libertad y bendición. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me diste, Señor, yo envío esta bendición a donde nos estén recibiendo. No solamente aquí en este lugar de reunión, sino allí a través de las transmisiones. En cada familia, Señor, donde tal vez han estado en este último tiempo infectados de langostas, de movimientos espirituales, de entidades espirituales que han traído solo destrucción, que han venido a devorar, a devastar la casa. En el nombre de Jesús, hoy llega la palabra de Dios trayendo libertad. Y la espada del Espíritu rompe cadenas y ligaduras. Y proclamo con la autoridad que me fue dada que en tu casa hoy entró un proceso de liberación poderoso por el Espíritu de Dios y la palabra del Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aplica la palabra a tu vida. Y la verdad te hará libre tu casa. Yo proclamo libertad sobre los hogares en el nombre de Jesús. Señor, te ruego sobre todo en hogares de ministros, de siervos y siervas, de hombres y mujeres que son útiles para tu obra y que en el último tiempo han estado trabados, Señor, como que estas langostas entraron a devorar, a devastar y no los han dejado fluir. En el nombre de Jesús yo proclamo libertad de Dios en este tiempo para las familias, para los hogares de mis hermanos y hermanas que te aman, Señor, que son tus hijos lavados con tu sangre. Y te ruego, Señor, que esta palabra traiga liberación a sus casas. Abre los ojos, Señor, revela tu verdad y ayúdanos a ser obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús. Este último minuto de oración, los que estamos aquí y los que nos reciban a través de la transmisión, tomen este momento para pedirle con un corazón humilde: Espíritu Santo, muéstrame, ayúdame a descubrir cuál es la desobediencia o las desobediencias a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, que hizo que entren estas cuestiones a mi casa. Guíame, Señor. Yo quiero tu bendición, lo necesito, Señor. Y en tu nombre quiero ser libre de todo mal. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por cada altar familiar. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Y sé que a partir de este día vendrán grandes victorias a muchos hogares. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Celebremos la palabra del Señor. Gracias, Dios Santo. Gloria a Dios.